tener una palabra de oración invitando la guía del Espíritu en el estudio de esta mañana. Buen Dios y Padre, gracias por todas las bendiciones de hoy. Gracias, Dios, por su cuidado y compañía. Gracias por su santa palabra. Gracias porque ha tomado la iniciativa en revelarse a sí mismo y en rescatarnos, habilitarnos, elevarnos al nivel pleno para el cual nos creó. Le pedimos ahora a Dios la guía de su Espíritu en nuestro estudio. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la última vez hablamos acerca de, nos lanzamos a un estudio a partir del punto de lanzamiento fue San Mateo 4. Lo que conocemos como la tentación de Jesús en el desierto. Perdón. Y vimos que Jesús está en el desierto porque fue llevado por el Espíritu allí. Es una agenda de Dios, es un proyecto de Dios. Dios lo guía allá, es un mandamiento divino, es por la palabra que es guiado al desierto. Y Jesús está en el desierto y se queda en el desierto estos 40 días que nos dice el texto que ha pasado en el momento que aparece el tentador, aparece Satanás. Jesús está allí todos estos días, recordemos nuevamente, porque fue llevado por el Espíritu, fue instruido, recibió palabra para que hiciera esto. Y vemos que las tentaciones toman tres formas. Hay tres aspectos que enfoca la tentación. En la primera, el enemigo lo invita a que convierta piedras en pan. En la segunda, le sugiere que se lance de una altura de la cima del templo. Y en la tercera, simplemente lo invita a que lo adore. Hemos visto que en las primeras dos tentaciones hay premisas en la oferta del enemigo que están escondidas, están vedadas. Hay ríos de tinta que se han gastado en comentar acerca de cuál es el tema de las primeras dos tentaciones. Hemos hecho el comentario que nos facilita encontrar de qué se tratan esas dos tentaciones primeras si la estudiamos desde la perspectiva de la respuesta de Jesús. En otras palabras, lo que el enemigo trata con sutileza de ocultar y mantener escondido, que no se vea, que no se note, Jesús lo hace explícito en sus respuestas. Pero con la tercera tentación no está ese problema. La tercera tentación es completamente explícita. Lo que estaba implícito en las dos anteriores queda completamente explícito aquí porque es simplemente una transacción. Es una tentación transactual. El enemigo simplemente le dice, mira, esto es lo que yo te ofrezco la formulación que aparece aquí es, yo te ofrezco todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. A cambio, yo quiero que tú me adores.
Así que encontramos que el enemigo está buscando adoración. Vimos la última vez que eh, este, el enemigo el tentador Satanás está pasando a Jesús por el mismo terreno que pasó a nuestros primeros padres y por el mismo terreno que pasa todo ser humano sobre la faz de la tierra, incluyéndote a ti y a mí. Que el conflicto cósmico, la terminología que usa el libro de Apocalipsis ya la conocemos, dice que hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles y el dragón y los ángeles desleales a Miguel luchaban. Así que hay un conflicto cósmico. Estamos viviendo en medio de esa batalla, de ese conflicto. Y que este conflicto cósmico, en este capítulo 4 de Mateo, en las 3 tentaciones en el desierto, hay una mina abundante que nos ayuda a entender de qué se trata el conflicto. Y envuelve adoración. De nuevo, lo que la tercera tentación hace explícito está implícito en las otras dos. En la primera tentación ya hemos visto que Satanás está simplemente tratando de ver que Jesús dude acerca de la palabra de Dios, de mandatos de Dios. El Espíritu lo lleva al desierto. Le está diciendo, mira, el que se mete en el proyecto de seguir instrucciones divinas, de obedecer mandatos divinos, de seguir instrucciones de la palabra, se va a meter en el tipo de problemas en el que tú te encuentras aquí ahora. Dios, en los mandamientos de Dios, ellos contienen un problema. Tienes que sacudirte de eso, tienes que liberarte para alcanzar tu potencial pleno. Te constriñen, te estrechan, te meten en camisa de fuerza, no te dejan progresar. Son problemáticos, ese es el tema. Hay problemas en la ley, en los mandatos divinos, en la palabra. Y Jesús le responde, como ya vimos, diciéndole que toda palabra que sale de la boca de Jehová da vida. Y en la segunda tentación es un asunto de confianza y desconfianza. Y Jesús le llama a esta confianza mal colocada, le llama tentar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Ese es como Jesús lo define. Que la fidelidad de Dios, que la confianza en Dios no alcanza el punto donde el ser humano queda anulado, queda sin ningún papel. Que las decisiones que yo tome conllevan consecuencias. Tengo responsabilidad, tengo un papel que jugar. Ese es el tema de la segunda tentación. Y esas dos cosas simplemente es para generar un malentendido en nosotros, en Jesús, que le lleve a cambiar su lealtad a Dios, su adoración a Dios, y pasársela a otro. Eso es todo. Es un fin, es un medio. Es con ese propósito. Es para afectar la adoración. Cuando Satanás se dio cuenta que no pudo de esta manera, entonces
le presenta la tercera tentación, como dije, que es simplemente abierta, es una transacción. No hay sutileza, no hay decepción en las palabras, es simplemente una transacción abierta. Esta es mi oferta y esto es lo que quiero a cambio. Nos da la ventaja, tiene varias ventajas esta última tentación. Una de ellas es que nos ayuda a entender cuál es el tema de las dos anteriores, como ya mencioné. Así que vemos que el enemigo está buscando adoradores. Todo esto te daré si postrado me adorares. Él está buscando adoradores. ¿Qué es adoración? La semana pasada fuimos a San Juan 4 a buscar la respuesta a esta pregunta, porque la mujer junto al pozo de Jacob le trajo el tema a Jesús. Y vimos que la adoración no tiene nada que ver con lugar. La adoración envuelve, es simplemente una respuesta, una reacción a la verdadera adoración, a una acción divina. La adoración se refiere simplemente a la vida que vivimos. Eso es adoración. Lo que adoramos, el que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que sea Él, Dios con D mayúscula. Pero hay otros dioses con D minúscula que no son dioses, son falsos dioses. Pero ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas. Tienen esa capacidad, por eso se le llama dioses, aunque sea con D minúscula, porque pretenden o llenan, ocupan el lugar de Dios, el papel de Dios en nuestras vidas. Así que podríamos decir de una manera práctica, una definición pragmática de adoración es que lo que adoramos es aquello que representa el eje sobre el cual nuestra vida gira. Es el principio organizante de nuestra existencia. ¿Para qué vivo? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿A qué asemejo mi carácter? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son los valores fundamentales de mi existencia? Y todo ser humano constantemente está tomando esas decisiones. Por eso dije que la adoración es simplemente la manera en que vivimos. No voy a repetir el estudio de la semana pasada, pero quiero destacar este punto que aparece en el versículo 23. Ya vimos en Mateo 4 que Satanás está empeñando, buscando adoradores, y encontramos en el versículo 23 de San Juan 4 que Jesús le dice a la mujer, dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Así que encontramos que Dios también está buscando adoradores. Y este es precisamente el tema del conflicto cósmico. Están buscando adoradores. Vamos a Apocalipsis, y en el capítulo 13 sabemos que aparece el plan de batalla del dragón. El capítulo 14, hemos visto ya el capítulo 12 de Apocalipsis lo dice de una manera explícita que hay una batalla, hay una guerra. El capítulo 13 de Apocalipsis entonces procede a decirnos cuál es el plan de batalla, cuáles son las estrategias y tácticas que el dragón va a usar y está usando en esta batalla, en esta guerra. Y el capítulo 14 me muestra el plan de batalla del Cordero. ¿Cómo es que el Cordero va
a contener, va a actuar en esta batalla, en esta guerra. Si vamos al capítulo 13 de Apocalipsis, encontramos que la adoración juega un papel central en la estrategia del dragón. Encontramos en Apocalipsis 13 al dragón reclutando dos agentes. Uno se le llama la bestia que sale del mar y el otro se llama la bestia que sale de la tierra. Y vemos que con respecto a la bestia que sale del mar, dice en el versículo 4, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que vemos que la gente, el mundo, adora. Así que encontramos la adoración aquí. El dragón y la bestia que sale del mar se convierten en el objeto de máxima atracción, los valores del dragón y la bestia que sale del mar se convierte para esta gente el centro de su existencia. Lo adoran. De hecho, más adelante, usando otra analogía, me dice que la gente que sigue al dragón y lo adora, va a recibir una marca, es marcado por el dragón. Esta marca está en contraste con los que reciben, son sellados por Dios, reciben el sello de Dios en sus frentes. Está hablando de una transformación de su carácter a la semejanza de Dios, en el caso del sello de Dios, porque terminan teniendo el nombre de Dios escrito en sus frentes, los que son sellados. En eso consiste el sello de Dios. En la frente, el lóbulo frontal, el lugar de entrada, de contacto de Dios, donde Dios aborda la mente humana. Allí es donde está el carácter de Dios reproducido. Ese es el sello de Dios. Y el dragón tiene una marca indicando que sus valores se reprodujeron a través de la adoración en aquellos que reciben la marca del dragón, de la bestia, que trabaja como un agente al servicio del dragón. Acabamos de leer aquí. Así que encontramos aquí otro aspecto de la adoración que ya hemos mencionado previamente, y es que la adoración tiene el efecto de reproducir en el adorador las características del objeto de su adoración. Así que ahora vemos que el dragón está buscando que le adoren. Ya leímos en San Juan 4 que Dios está buscando que le adoren. Y que el resultado de quién es el objeto de esta adoración es que el carácter del objeto de la adoración, sea el dragón o sea Dios, se reproduce en el adorador. Vamos a leer el verso 8 del mismo capítulo 13. Solo estoy tratando de mostrar la importancia, la centralidad que la adoración tiene en el conflicto cósmico. Apocalipsis 13, verso 8 dice, y adoraron todos los moradores de la tierra. Notemos que nadie queda fuera en este versículo. La totalidad de la tierra termina adorando a uno de los dos. Y lo describe así el apóstol Juan, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado.
Así que el proyecto de buscar adoradores del dragón, de Satanás, de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ese es el dragón, ah, es increíblemente exitoso. Eso es lo que me está diciendo aquí, que logra conseguir reclutar a la totalidad de los moradores de la tierra, excepto aquellos que escogieron tener sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Notemos que es el Cordero inmolado. No olvidemos ese detalle. En el versículo 15, ahora está del mismo capítulo 13, ahora encontramos el trabajo de la bestia que sale de la tierra. Y el trabajo de la bestia que sale de la tierra es, verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que aquí encontramos de nuevo que el fin es la adoración y que el método, el medio, incluye el uso de la fuerza, de la violencia, de la coerción para lograr ese propósito. Así que vemos que el lado opositor en el conflicto cósmico no tiene tapujos en qué medios utiliza para lograr su objetivo de ser el objeto de adoración. Porque de nuevo, la adoración no es más que otra cosa que el vehículo, el medio por el cual el carácter, los principios y fines de el objeto de la adoración se reproducen en el adorador. Así que está buscando gente que compartan sus valores, sus ideas, su carácter. Quiere gente que sean como él es. Ese es el fin de el dragón. Interesantemente, cuando vamos al capítulo 14, encontramos ahora la reacción del Cordero frente a un ataque de esta índole de parte del dragón. ¿Cómo responde el Cordero? Encontramos que el Cordero responde con persuasión. Está tratando de persuadir a los que están considerando el proyecto del dragón a que no lo hagan. Y lo hace de esta manera. Aparecen 3 ángeles proclamando el mensaje, presentando el argumento de parte del Cordero, con el cual el Cordero quiere persuadir a que no adoren. Y verso 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, la hora de su juicio ha llegado, y adorad al Creador, adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que simplemente viene a persuadir a que no adoren a otro excepto al Dios creador, al que creó. De nuevo, vemos la centralidad que la adoración tiene en el proyecto, en el plan de acción del Cordero. En el versículo 9 encontramos al tercer ángel diciendo, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, trae una advertencia.
si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Así que vemos que es el que escoge adorar a la bestia y a su imagen, que son simplemente agentes del dragón. Ya leímos en el capítulo 13 que el que adora a la bestia y a su imagen está simplemente adorando al dragón. Es un proyecto del dragón para conseguir que le adoren. Nos está advirtiendo que esa persona entonces va a quedar vulnerable, sin protección. Dios se ausenta. Eso es lo que es la ira de Dios. Que el que escoge adorar al dragón está simplemente invitando, le está exigiendo a Dios que se vaya, no le está dando lugar a él, está provocando una ausencia de Dios, y esta ausencia de Dios deja a esa persona entonces completamente vulnerable a la acción destructiva del dragón, engañosa y destructiva del dragón. Así que aquí ya tenemos entonces, yo creo que de una manera amplia, queda claro que la adoración juega un papel central en el conflicto cósmico, juega un papel central en nuestra existencia, en las decisiones que tomamos hoy, que necesitamos tomar hoy, en nuestra vida cotidiana, es lo que quiero decir. Y hay una serie de pasajes en Apocalipsis que nos presentan dos ideas juntas que vienen empaquetadas. Vamos a dejarlo de la adoración allí un momentito y vamos a agarrar esta otra línea porque convergen al final. Yo quiero que miremos estas dos ideas que aparecen en Apocalipsis, porque vamos a terminar otra vez en Mateo 4 en un segundito. Vamos a leer estos pasajes, vamos a leer simplemente quiero que veamos cuán persistentemente esta díada, esta pareja de ideas o principios aparecen en Apocalipsis. Comenzando desde el principio del libro, capítulo 1, verso 1, donde nos dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, para revelar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, etcétera, etcétera. Dice que ha dado testimonio y aparece aquí la primera mención de esta díada, la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En el versículo 9 aparece nuevamente. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de... encontramos que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es el objeto del libro en el versículo 2, y aquí dice que él, Juan, por causa de las mismas dos cosas, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, es que se encuentra en el predicamento en que se encuentra. En el capítulo 6, verso 9, aparece nuevamente esta díada, esta pareja. Dice,
eh, en la serie de los 7 sellos, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Así que de nuevo encontramos el tema de la palabra de Dios y el testimonio. En este caso dice el testimonio que tenían, que es el testimonio de Jesucristo, pero aparecen los dos términos. En el capítulo 12, verso 17, ahora toma una preeminencia que vale la pena notar. Cuando me habla acerca de en el contexto de la guerra, del conflicto cósmico, dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer cuando fracasó en su proyecto de destruir al hijo varón que salió de la mujer, y cuando fracasó en su proyecto de destruir a la mujer porque la tierra le ayudó. Dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y de nuevo aquí aparece la díada, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Solo que aquí le dice mandamientos de Dios a la palabra de Dios, es lo mismo. Jesús así le habla en el desierto a Satanás, le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que de nuevo encontramos esta díada aquí, los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. En el capítulo 14, verso 12, aparece ahora la díada aparece ahora en el contexto, en un contexto crítico en el conflicto, cuando la respuesta del Cordero en el capítulo 14, en los medios que usa el Cordero parecen completamente inadecuados como respuesta al plan de batalla del dragón. Que el plan de la estrategia del dragón no está bien, luce, parece que no está bien encajada con la estrategia del Cordero. Que la respuesta del Cordero, que la estrategia del Cordero, que el método que Dios está usando para resolver el conflicto parece inadecuado. Cómo tú le vienes a un dragón lleno de ira, airado, violento, cómo tú lo piensas contener, que tu respuesta es un cordero inmolado, una oveja asesinada, violentamente matada. Entonces aparece esta frase aquí, es en ese, parece el versículo 12, si usted lee el pasaje, pareciera que no pertenece a la narrativa lineal, a la línea de la historia. Es como que alguien está leyendo la historia y se da cuenta del efecto que está teniendo en la audiencia, y levanta la cabeza y le da una palabra de ánimo. Esa es la idea que viene a mi mente cuando leo esto. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De nuevo encontramos ahora la palabra de Dios llamada otra vez los mandamientos de Dios, y ahora la fidelidad de Jesús, la fidelidad, la fe de Jesús, que perfectamente se puede traducir también como la fidelidad de Jesús, o aún si lo dejamos así como dice, la fe de Jesús, implicando que ese es el testimonio de Jesús.
El testimonio de Jesús es, y lo vamos a ver más adelante, pero quiero adelantárselos ahora, el testimonio, la fidelidad, lo que Jesús testifica, el testimonio de Jesús, el cordero inmolado, como estrategia de Dios frente al conflicto cósmico, como el método divino de resolver el conflicto, es precisamente que Dios es fiel. El testimonio de Jesús es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es lo que Jesús atestigua, testifica, demuestra que el cordero inmolado, que el Jesús crucificado, es la evidencia, es el testigo, es el que viene y presenta la evidencia, el testimonio que Dios es fiel. No solamente en el sentido que son uno, en el sentido ontológico, son uno, que la fidelidad de Jesús es la fidelidad de Dios, pero en el sentido de carácter, caracterológico, no sé si esa palabra existe, en el sentido de que el carácter de Jesús es el carácter de Dios. Que la manera en que Jesús confronta su testimonio, su vida, ministerio, obra, trabajo, testifica, habla de la fidelidad de Dios. Que la fidelidad de Jesús, la fe de Jesús, la fidelidad de Jesús es la fidelidad de Dios. Que se manifiesta, se expresa de esa manera. Y finalmente lo encontramos ahora otra vez al final del libro, esta díada, en el capítulo 20, verso 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Yo voy a decir nosotros, por la fe me cuento entre estos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este versículo resume hermosamente todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Notemos que el recibir la marca en su frente o en su mano es el producto de adorar, que la adoración es el método o medio a través del cual se reproduce o replica a las características del objeto de adoración, en este caso a la bestia y a su imagen, que simplemente son agentes del dragón, como hemos visto. Así que la violencia que usaron, notemos que ellos fueron decapitados, fueron matados violentamente, que la violencia que se usa contra ellos por causa de la díada, del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, eso es lo que los inmuniza de caer en la trampa de no adorar a la bestia y a su imagen, y por lo tanto que no se replicara en ellos el carácter de la bestia o la imagen de la bestia, del dragón. Hay otra cosa más aquí, y es que ahora el llamado que aparece en Apocalipsis 14:12 nos hace mejor sentido que cuando encontramos al dragón lleno de ira y se va a hacer guerra contra la díada, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo, y la paciencia de los santos, que es confiar
en la fidelidad de Dios, confiar en la estrategia del Cordero, por decirlo así, que es, el Cordero venció dejándose matar. Eso deja a la violencia y a la fuerza sin recursos. Um, si si lo que tiene poder para forzar a alguien a actuar, inducir a alguien a actuar de una manera, queda sin efecto, no hay miedo a la muerte, por decirlo así, entonces queda sin efecto completamente el plan de batalla de el dragón y sus dos bestias. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieren decir estos términos? Yo estoy tratando este es el tema que quiero introducir, porque vamos a estar hablando por unas cuantas semanas acerca de qué es esto de los mandamientos de Dios, o la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, y por qué siempre vienen juntos, y qué tienen que ver con la adoración y el conflicto cósmico. Hay una identificación que Jesús hace en Apocalipsis 3, verso 14, que va directamente a la idea de quién Él es, cuál es su identidad. Donde yo quiero llegar es que veamos que el conflicto cósmico no es solamente con respecto a quién triunfa. El conflicto cósmico es acerca del método que la dificultad que tienen los que están de parte del Cordero en el conflicto cósmico es que el método, la manera que Dios ha escogido para resolverlo, luce insuficiente, luce inadecuada. De hecho, produce reclamos, tanto en el concilio celestial como en la vida diaria. Lo escuchamos, yo lo escucho todo el tiempo. Y si afinamos el oído, lo vamos a escuchar aún en nuestros propios pensamientos con frecuencia. Que la respuesta de Dios luce, parece inadecuada. Por eso esta diada, esta pareja, Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Así que Jesús se identifica aquí como el amén, el testigo fiel y verdadero. Encontramos la díada otra vez, la fidelidad, y encontramos la verdad, la palabra. Interesantemente, a este versículo se le podría decir: he aquí el amén, esto es el testigo fiel y verdadero. Porque amén es una palabra, no es una palabra griega, es una palabra hebrea, pero está allí, ha sido transliterada al griego, que es el idioma en que se
Juan escribió el libro de Apocalipsis, pero es un hebraísmo, lo trae del hebreo. Y Juan está citando aquí al profeta Isaías. Isaías 65:16. Y interesantemente, este capítulo de Isaías está hablando acerca de la identidad de Dios, haciendo un argumento en favor monoteísta, en favor de Jehová. Y dice en ese contexto el profeta Isaías: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Estoy leyendo la Reina Valera de 1960. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Yo quiero leerlo ahora de la versión Dios habla hoy. Notemos que 2 veces se refiere a Dios como el Dios de verdad. La versión Dios habla hoy dice así: cualquiera que en el país pida una bendición, la pedirá al Dios fiel. Y cualquiera que en el país haga un juramento, jurará por el Dios fiel. Así que notemos que esta versión escoge traducir la misma palabra, el mismo término, como fiel. Jesús dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, acabamos de leer. Aquí encontramos al profeta Isaías, a quien Juan está citando en Apocalipsis, usando este término para referirse a Dios como atributos que pertenecen exclusivamente a la identidad divina. ¿Qué dice allí en Hebreos? Como estamos en el Antiguo Testamento, está en hebreo. Allí simplemente dice lo que se traduce como el Dios de verdad en la Reina Valera y el Dios fiel en la versión Dios habla hoy, en otras versiones también. Allí dice Elohá amén. Esa es la palabra que se traduce como fiel o como verdad. Así que si volvemos a Apocalipsis 3, verso 14, encontramos que simplemente nos está diciendo en este pasaje la misma cosa de 3 formas diferentes. Cuando dice que Jesús es el amén, entonces nos explica, no vaya a ser cosa que no entendamos qué es el amén. El amén es el testigo fiel y verdadero. La misma palabra, la díada que hemos venido hilando por la última media hora, la encontramos que en realidad se resumen en una palabra y que son compartidas, que lo que pertenece exclusivamente a la identidad de Dios en Isaías 65:16, aquí indudablemente le pertenecen a la identidad de Jesús. Pero lejos que nos vayamos a enfatizar solamente el hecho que está siendo un argumento de que Cristo pertenece a la identidad de Dios, ciertamente está diciendo eso. Nos está diciendo más, nos está diciendo que es algo que pertenece al carácter de ambos. Que cuando me habla de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús o de la fidelidad de Jesús, que es el testimonio de ambos, de Jesús y de el Padre.
me está diciendo algo acerca de la manera o el método como Dios está manejando el conflicto cósmico. Vamos a volver a estos temas que solo esbocé hoy. Más adelante es como una introducción a esta idea. Y porque en realidad todavía continuamos hablando acerca del carácter de Dios. Vamos a tener una palabra de oración y eh, en caso que haya algún comentario o pregunta, creo que quedan unos 2 o 3 minutos. Buen Dios y Padre, gracias por su palabra. Gracias, Dios, por el testimonio de Jesús. Gracias, Dios, por su fidelidad. Gracias, Dios, por la fidelidad de Jesús, que es su fidelidad. Gracias, Dios, porque podemos ser partícipes de esa fidelidad. Porque en el testimonio de Jesús encontramos la evidencia del triunfo sobre las fuerzas del mal, y que podemos ver ese triunfo hecho una realidad en nuestras vidas de la misma manera. Dios bueno, que su verdad permanezca, bendiga su iglesia abundantemente, denos amor por la verdad para salvación, en el nombre de Jesús. Amén.